La miniserie Ojos de Wakanda es una propuesta que Marvel trae a las pantallas donde exploramos a diversos agentes wakandianos conocidos como perros de guerra, cuya unidad está conformada por guerreros muy por encima del promedio, y su función es la de recuperar diversos objetos de vibranio de manera sigilosa para que la existencia de Wakanda permanezca en secreto. Dichos objetos por alguna razón están lejos de su sitio de origen y podrían ocasionar consecuencias catastróficas en las manos equivocadas. Es por ello que haré una recopilación de todos estos agentes presentados en la serie animada para conocerlos un poquito mejor y narrar a grosso modo las penurias que tuvieron que sufrir para conseguir su objetivo. El primero en entrar al ring es Nekati, quien tenía el puesto de capitán de la Guardia Real debido a su magnificencia como guerrero, siendo superado únicamente por el rey, es decir, Pantera Negra de su tiempo. Si bien era conocido por los otros guardias como el León no solo por su fiereza en el combate, sospecho que también por su cabello que se asemeja al de una melena. Eso sí, solo su ambición rivalizaba con su habilidad en el campo de batalla y por esa razón decidió escapar de Wakanda, llevándose con él múltiples objetos poderosos que sirvan para su causa. Sin embargo, dicha ambición no era lo único que motivó al soldado en su huida, lo fue también que durante sus misiones de campo como agente en tierras extranjeras, el hombre quedó encantado con todas las maravillas que observó en ese tiempo, por lo que no estaba dispuesto a que su vida siga simplemente el rumbo que terceros han trazado para él. Tras su huida, iría recorriendo diversos lugares y reclutando gente al punto de tener bajo su mando a 4 capitanes con estilos de combate muy particulares, oriundos de sus propias culturas, como es el caso de la vikinga, el ronin, el soldado hindú y el samoano. Aunque no me convence mucho que para los eventos de la miniserie la historia se desarrolle en el año 1260 a.C., pero bueno. El reclutamiento de soldados hasta conformar un ejército no lo hizo para tener su guardia personal. No señor. El propósito de ostentar tan poderosa armada es la de conquistar diversos territorios con la idea de esclavizar gente, bajo la excusa de liberarlos de la mísera vida que llevan, a cambio de algo mejor siempre y cuando estén bajo su control. Y como dicha plaga proviene de Wakanda, la líder de las Dora Milaje se ha estado haciendo responsable de solucionar ese problemita ya que teme en un futuro se pueda convertir en una amenaza para su nación, por lo que ha ido mandando diversas guerreras con la intención de traer de vuelta al renegado junto a los artefactos robados. Sin embargo, todos los esfuerzos son inútiles, ya que casualmente ese guerrero ha sido el encargado de entrenar a todos los agentes de su nación. Sin embargo, ahí es donde entra una señorita conocida en su tierra como Noni, quien no ha sido entrenada por el león debido a que fue expulsada tiempo atrás a causa de su falta de trabajo en equipo y hacer lo que le da la gana, por lo que el tipo no la conoce. Dado el caso, se le encomienda a la morena la misión de traer al león de vuelta a casa junto a los objetos robados. Si lo hace ella sería perdonada. Es por esa razón que ella saldría de Wakanda y tras 6 semanas de ardua investigación, llegaría al poblado que eventualmente sería conquistado por las fuerzas de su paisano. Una vez aplacada la resistencia local, el tipo mandaría a su gente que capture a las personas del sitio para que sirvan de esclavos, aunque obviamente no sabía que tenía una infiltrada entre esa multitud y dicha gente se encargaría de armar un alboroto mientras se abre paso hacia su meta. En el camino, como es de esperar, debe luchar contra todos los soldados que le salgan al frente y eso incluye a los capitanes, quienes poseen su propia vestimenta, armamento y estilo de pelea, aunque no serían lo suficientemente hábiles ni poderosos como para derrotar a una Dora Milaje, por lo que solo les quedaría morder el polvo de la derrota e ir en filita al Averno. Noni finalmente está cara a cara con su presa, sin embargo este señor la invita a ser parte de sus fuerzas, ya que confiesa el haber huido de Wakanda con la intención de forjar su propio destino y dar una mejor vida a la gente con la que se encuentre. Sin embargo, la guerrera solo ve cadenas y esclavitud, por lo que entiende está simplemente frente a un dictador y decide enfrentarlo con todas sus fuerzas. No se sabe con exactitud cuánto tiempo pasó entre el escape de su tierra y el momento actual, pero el león es viejo y tras una ardua batalla terminaría perdiendo, por lo que al ver lo que le deparaba el destino, lo acepta con una sonrisa no sin antes claro llevarse con él a la chica gracias a una gran explosión que tenía reservada en caso de emergencia. Pero el plan le saldría mal y la doña terminaría aún con vida. A su regreso, Noni ha perdido un ojo producto de la batalla y se presenta ante su superiora con la máscara de león aunque sin su cuerpo debido a la explosión, por lo que cree ha fallado pero la doña le indica que cumplió con su deber al extinguir la posible amenaza hacia los suyos y restaura el estatus de la chica como una formal Dora Milaje. Con el tiempo, llegaría anciana y se convertiría en la directora de los perros de guerra, por lo que encomendaría al siguiente guerrero en cuestión a una misión que incluye un caballo de madera. La persona en cuestión se llama Bakai, quien tiene la misión de recuperar un objeto perdido de su nación el cual se cree está bajo la posesión de Helena de Troya. Por esa razón se uniría al bando griego y combatiría en la famosísima guerra de Troya y si eso no era suficiente, fue miembro de los poderosos Mirmidones, la unidad de ataque liderada por el legendario Aquiles. Aunque para intentar pasar como un griego se cambiaría el nombre por el de Memnon, que de acuerdo a la mitología luchó de parte de los troyanos y moriría a manos del propio Aquiles. Pero estamos en el UCM así que se dan ciertas licencias.
9 años de guerra han pasado desde que se inició el conflicto bélico y tras múltiples batallas y estrategias diseñadas por Ulises, aún no eran capaces de derrotar a sus enemigos. Sin embargo, tras un asalto fallido en que además el bueno de Bacay confirmó que la princesa Helena tenía lo que él buscaba, al bueno de Odiseo se le ocurrió regalarles a los troyanos un caballo gigante de madera en señal de rendición. Pero como todos sabemos era una estrategia para que los troyanos bajen la guardia y celebren su victoria a lo grande, con juegos de azar y mujerzuelas. Pero en lo que iban celebrando, un grupo de soldados griegos, entre los que figuraban Aquiles y Memnón, salen del interior del caballo y abren las puertas de la ciudad, permitiendo la entrada del ejército griego e irían aniquilando a todos con los que se encuentren. Durante la masacre, Memnón abandona a Aquiles cuando el griego se encontraba rodeado de enemigos, ya que su prioridad era de recuperar el objeto que pertenece a su nación, por lo que tras encontrar a la mítica princesa, el moreno la deja escapar junto con Paris, pero Aquiles sería testigo de ello y piensa que ha sido traicionado por quien consideraba su amigo, ya que este señor tenía la intención de dejarlo morir rodeado de enemigos con tal de conseguir esa gema. Aquiles está caliente y arremete contra quien creía era su amigo, pero si bien su habilidad en el combate era superior a la del moreno, la tecnología con la que contaba Bacay inclinaba la lucha a su favor, no quedándole más remedio que atacar el famoso talón de Aquiles para finalizar la batalla. Pero el guerrero no se rendiría y continuaría atacando, aunque en esas condiciones era presa fácil del wakandiano, quien lo mata y coloca 2 monedas en su rostro para cuando lo requiera Caronte. Tras una década de arduo trabajo, finalmente Bacay puede regresar a su nación con el objeto requerido, pero el guerrero se siente extraño de estar en su propia tierra tras lo vivido en la guerra y todo lo que hizo ahí, por lo que pide una nueva misión para sentirse satisfecho consigo mismo. La siguiente historia nos lleva a 1400 de nuestra era, pero el sitio de la misión es en China, donde un hábil guerrero llamado Bacha es enviado a recuperar un valioso y peligroso objeto de su nación en tierras extranjeras. Durante el trayecto, su nave se accidentaría y el hombre terminaría en medio de las montañas, inconsciente y a merced de los peligros que una zona gélida como esa alberga. Sin embargo, sería rescatado por una lugareña llamada Yorani, quien guarda un secreto. No se sabe con exactitud cuánto tiempo pasó desde su llegada. El punto es que el hombre había formado una relación con la chica y una mañana finalmente se aventura a tomar el objeto de su búsqueda que estaba incrustado a la cabeza de un dragón hecha de piedra, por lo que si bien es descubierto, consigue regresar a Wakanda sano y salvo, aunque con una sorpresita. Al descender de su avión, sería abordado por el capitán Ivo, quien dirige los parámetros de la misión, por lo que es una persona que sigue las reglas al pie de la letra, lo cual hace contraste con el bueno de Bacha, quien es más espontáneo a la hora de actuar. Esta dinámica me recuerda mucho a la vista en El Príncipe del Rap o Príncipe de Bel-Air. En su camino hacia la galería de artefactos, el guerrero es regañado ya que se supone debe actuar de manera sigilosa, por lo que arrancarle la cabeza al dragón de piedra es bastante llamativo. Al llegar a su destino, es sorprendido por su jefe el Gran Consejero, quien manda al capitán a elaborar su reporte y se queda a hablar un poco con Bacha acerca de su accionar además de las consecuencias que le suponen el haberse ausentado tanto tiempo de Wakanda. Súbitamente es llamado para revisar un problema, ya que quienes debían informar sobre el estado de su nave tras su llegada no se han reportado, por lo que acude rápidamente a investigar. Ivo y Bacha se encuentran en el camino, siendo el primero en comentarle sobre una maldición que trajo del exterior que lo está buscando. Así andaban hasta que oyen los gritos de furia del Gran Consejero y una de las presentes comenta lo rápido que la atacó un invasor quien portaba una máscara, por lo que sospechan los culpables de todo son Ivo y Bacha quienes permitieron la entrada al foráneo. A modo de arreglar las cosas, los muchachos planean alejar al invasor el mayor tiempo posible de la galería de artefactos, la cual será tarea de Bacha, pese a que dicho personaje derrotó a un escuadrón completo de perros de guerra, mientras Ivo activa la alarma de emergencia situada en el arsenal, para que las fuerzas del consejero acudan allá. El bueno de Bacha encuentra al extranjero y pretende reducirlo, pero se le escapa y su identidad es descubierta. Se trata de su amiguita Yorani, quien contempla el paisaje y exige la pieza que fue robada. Pero en la charla a Bacha se le escapa una pista que es aprovechada por la chica, y quien emprende en su búsqueda a través de unas vías subterráneas hasta que en efecto llega a la galería de artefactos. Ella piensa que el moreno solo roba cosas de otras culturas, pero este se defiende que solo han recuperado el metal que con anterioridad les habían robado, es decir el vibranio que se llevó Nekati siglos atrás. La China ya está cansada de que su misión sea retrasada y finalmente empieza el combate, donde supera en habilidad notoriamente al guerrero, quien incluso utiliza algunos de los artefactos de su pueblo para someter a la oriental. Sin embargo, el poder que ella tiene está muy por encima de dichos objetos, por lo que consigue derrotarlo. Al lugar llega Ivo, quien pretende atacar aunque es detenido por su amigo, el cual ha sentido la enorme diferencia de poder y desea llegar a una negociación. Así iban discutiendo, cuando la chica se les adelanta y arranca la lengua morada de la cabeza del dragón, quien además le comenta que de haberle informado el propósito de su misión, se hubieran ahorrado tantos problemas.
Bacha entiende que por su desconfianza se originó todo ello y se disculpa tanto con Ivo como con Yorani. Súbitamente oyen los gritos de furia del gran consejero, por lo que Bacha esconde a la chica y al confrontar a su jefe, le explica que todo fue un plan de Ivo para simular la invasión de un foráneo hostil y medir qué tan preparados están los otros wakandianos, quien se había colocado la máscara para repartir unas cuantas palizas. El consejero se traga el cuento y pretende enviar a misiones de campo al del bigotito. El viejo se va y tras ello, ayudan a Yorani para que regrese a casa, como si nada hubiera ocurrido ahí tal cual actúan los perros de guerra. Finalmente debemos ir a Etiopía, allá por el año 1896 donde se enfrentaba el ejército local contra las fuerzas del reino italiano. En ese contexto el príncipe Tafari, el tercer hijo del rey y quien pretende dejar su huella en la historia, acude en una misión de entrenamiento junto al legendario Kuda, quien derrotó al famoso pirata Ben Peace. En un principio pretendían regresar a casa sin el artefacto, ya que la guerra los había sorprendido y reforzaba su idea de que Wakanda debía permanecer alejada de las otras personas. Súbitamente y desobedeciendo las órdenes de su compañero, el príncipe consigue recuperar el hacha de vibranio que andaban buscando. De regreso a casa son sorprendidos por alguien que aparece de la nada en medio del camino, provocando que el vehículo se vuelque. El príncipe es noqueado, por lo que Kuda decide enfrentar al atacante, el cual viste una armadura bastante peculiar y tiene el rostro cubierto. Sin embargo, el veterano no es rival para ese enemigo, aunque afortunadamente el príncipe despierta y lo ayuda con distintos objetos que había en el vehículo. Los dos unen fuerzas y finalmente consiguen reducir a su oponente al punto de tenerla lista para la cuenta de 3. Pero ella se revela como una wakandiana y aunque Kuda no le cree en un principio, la doña les muestra por medio de su armadura el futuro de Wakanda 500 años adelante, el cual está completamente destruido debido a la invasión de unas langostas gigantes conocidas como la Horda. Ella nos comenta que en un principio, las naciones de la Tierra se unieron para combatir la amenaza excepto Wakanda, quien se mantuvo fiel a su tradición de no intervenir en los eventos foráneos. Sin embargo, dicha horda resultó vencedora, por lo que terminarían invadiendo Wakanda, la cual fue incapaz de defenderse por sí sola, quedando como sobrevivientes un puñado de Dora Milaches y ella, la última Pantera Negra. Pese a ello, aún contaban con cierta tecnología de su tierra, incluido un dispositivo que le permite viajar por el tiempo brevemente y que utilizaba para hallar el objeto que condenó a su nación, el cual casualmente terminó siendo el hacha que en un futuro debe ser hallado por un wakandiano olvidado, siendo el primer paso para que intente usurpar el trono de Wakanda, culminando una serie de eventos en la revelación de su país al resto del mundo, lo cual en teoría pondría fin a la invasión de la Horda. Pese a la historia, Kuda aún no le cree, por lo que Tafari pide otro modo de comprobar esa historia y en efecto la doña le comenta que la reina está esperando un cuarto hijo y justo en ese momento, ella se desvanece. Dicha información es confirmada por el príncipe ya que solo la familia real lo sabía y con una serie de argumentos relacionados al honor, termina convenciendo al veterano, por lo que deben regresar el hacha a su sitio. Los muchachos acuden en su misión, pero entre que son atacados por soldados y un escombro aplasta a Kuda, Tafari consigue regresar el objeto al lugar que le corresponde y rescata a su amigo al volver. Al regresar a casa, se planta frente al consejo y sus padres argumentando que seguramente el objeto de su misión fue destruido con el resto de la ciudad producto de la guerra. Además de ello se culpa por no volver a confirmar la integridad de dicho objeto al sacar partido de su rango como príncipe, obligando a Kuda a volver. Ya estando solos, el joven confiesa las ganas que tiene de ver el futuro por el que pelearon, y a continuación vemos a Killmonger observando el hacha dentro de un museo, similar a la escena de la primera película de Black Panther. Y bueno, esa sería la historia de los 6 perros de guerra que vimos en estos 4 episodios de Ojos de Wakanda, cuya historia me pareció muy interesante al expandir el lore del universo cinematográfico de un modo muy ameno, siendo mi favorita la historia que involucró a Aquiles luchando contra un wakandiano, quien en teoría se supone ocupó el lugar de Patroclo, aunque no lo vi tan cariñoso guiño guiño. Bueno, eso sería todo por hoy. Yo me despido, bye.